Imágenes de este domingo de las marchas que se dieron en muchas ciudades en Colombia en contra de la política del actual gobierno de Gustavo Petro. Ha habido tiempo ya para ver la reacción tanto del presidente Petro como de lo que viene hacia adelante. Y sobre eso es el análisis que haremos en este momento. Nos acompaña desde Miami Víctor Muñoz. Él fue director general de la presidencia de Colombia durante el gobierno de Iván Duque, es analista político. Víctor, gracias por estar en Directo USA. Usted perteneció al gobierno del presidente Duque, que también enfrentó otro tipo de protestas. Uno de los análisis que se ha hecho este fin de semana es que la reacción del gobierno de Duque, la reacción del gobierno Santos, fue una de no poner atención a lo que estaba ocurriendo. ¿Se está viendo lo mismo ahora con el gobierno de Gustavo Petro y su respuesta, que es decir que va a sacar una contraprotesta el 1 de mayo? Bueno, Juan Carlos, yo comenzaría por hacer algunas precisiones, y es que en el gobierno Duque, cuando se dieron las marchas, se activó una conversación nacional donde se discutieron muchas de las protestas, de las propuestas que tenían las personas que protestaban. Entonces, sí se le dio atención, nunca se legitimó a los marchantes, y lo más importante, el tipo de marchas que se están dando son muy diferentes. Las marchas que nosotros enfrentamos en su momento incluyeron violencia, bloqueos y problemas graves de orden público. La marcha que se dio este 21 de abril fue absolutamente pacífica, masiva, en muchas ciudades del país. Las respuestas iniciales del presidente Gustavo Petro ha sido deslegitimar a la marcha, atacar a los marchantes y hablar de polarización. Uno de los argumentos del gobierno de Petro es que esas marchas se fueron pacíficas no solo por los manifestantes, sino porque el gobierno también permitió que se dieran y porque no hubo una intervención policial para que esto terminara en un enfrentamiento. Eso es uno de los temas muy importantes para analizar, porque es las narrativas. La fuerza pública, el SMAT en Colombia, interviene cuando se presentan desmanes, no antes de ellos. Entonces, las marchas, no solo esta, en el pasado se han dado muchas marchas de oposición y de crítica que se han dado de manera tranquila y pacífica. Marchar en Colombia, protestar, es un derecho constitucional que se ha respetado durante todos los gobiernos. Entonces, el hecho de no haber tenido ningún tipo de intervención de la fuerza pública está muy asociado al comportamiento de los marchantes. Bueno, hablemos ahora como analista. El momento que vive el gobierno de Petro, usted es contradictor del gobierno de Petro, pero como analista, ¿cómo ve el momento que vive el país y lo que significa esta coyuntura de miles de personas marchando no solo en las principales ciudades, en muchas ciudades del país, manifestando el descontento con la forma en que Petro está llevando a cabo su gobierno? Lo primero, y es muy importante, el origen de la convocatoria. La convocatoria de la marcha fue de origen ciudadano, no le pertenece a ningún partido político, ni siquiera a los partidos de oposición. Marcharon personas de izquierda, de centro, de derecha, y eso es un mensaje. En este momento existe un descontento con lo que está sucediendo en el país. Existe un descontento frente a las reformas que ha presentado el gobierno en el Congreso de la República. Estamos hablando de la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, pero también frente a medidas que ha adoptado el gobierno en temas asociados a manejo del orden público, donde viene creciendo la inseguridad en el país, los secuestros, donde viene deteriorándose lo que había avanzado Colombia en sus últimos 20 años, y en los temas económicos. Recordemos que Colombia tuvo crecimientos del 10%, del 7%, y ahora el año pasado, en el año 2023, tuvimos un crecimiento del 0.6% y se proyecta el 1.5%. Entonces se está generando una insatisfacción económica, política y social en el país. Ahora, las marchas son una expresión popular, decía usted, están garantizadas, es un derecho que tienen los ciudadanos, pero no es un referendo, no es algo vinculante. ¿Qué pueden esperar quienes salieron a marchar, quienes recorrieron las calles, quienes manifestaron su descontento con el gobierno, con lo que puede pasar y con lo que significa su voz? El gobierno, está claro, Gustavo Petro, de hecho, no está respondiendo a ese pedido. ¿Qué pueden esperar y qué puede surgir de acá? Lo primero es que este es un mensaje claro al gobierno, que el gobierno no tiene las calles. El presidente Gustavo Petro venía diciendo que tenía una intención de convocar una asamblea constituyente soportada en la voz del pueblo. El primer mensaje es que la voz del pueblo no está del lado del gobierno. El pueblo está rechazando las políticas del gobierno, y eso es un mensaje político fundamental. Lo segundo,
no solo es una marcha de cara a las políticas del gobierno, sino también es un mensaje al Congreso de la República, quienes en un par de años estarán nuevamente en proceso electoral, y es, señores, aquí estamos atentos a quienes están votando positivo o negativamente las reformas y quienes serán castigados o no en las urnas en los próximos años. Y lo tercero, bien lo mencionó usted, esto no es un referendo, pero sí es un mensaje de estar activos de manera permanente en la calle, diciendo estamos muy atentos a lo que está pasando, rodeando a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y al mismo Congreso de la República, quienes hoy han sido garantes del cumplimiento de la Constitución en Colombia. Dijo usted algo que me llama la atención, dice, esto es algo que surgió de manera orgánica, salió gente de derecha, gente de centro, gente de izquierda, gente que salió simplemente porque están descontentos. ¿Ve usted en el panorama una figura de la oposición que pueda canalizar esta fuerza para disputar la presidencia en 2026? En un mensaje hoy el presidente Petro decía que él no va a ir más allá de agosto de 2026, pero que su movimiento va a seguir. Entonces, ¿ve usted que exista una figura o que esté en formación esa figura que pueda disputarse la presidencia en ese año? En este momento, y todavía falta un par de años para las elecciones, aún no se ve una figura que esté liderando los procesos democráticos en el país. Hay algunas preguntas que se han hecho en las encuestas en Colombia sobre cómo está el ambiente de cara al 2026 y empieza a aparecer un mensaje, y es que Colombia estaría dispuesto y quisiera tener una mujer de presidente. Eso es un mensaje que se empieza a dar a la opinión. Aún, obviamente, se habla de más de 35 posibles nombres de precandidatos al proceso electoral, pero lo más importante, usted lo acaba de mencionar, que el 7 de agosto del 2026 tengamos una transición democrática a un nuevo gobierno, sin importar de qué partido político sea o de qué corriente política sea, es que Colombia se mantenga en democracia. ¿Cómo le responde usted, por ejemplo? Vemos que el presidente Petro dice que aquí lo que se está organizando es un golpe blando, que esto es una medida para sacarlo del poder. Se ha victimizado con las marchas. ¿Es el mensaje que envían miles y miles de personas que salieron a las calles? Nadie está buscando que el señor presidente no termine su mandato. El mensaje ha sido claro, es aquí estamos en las vías constitucionales. Es usual del presidente de la República victimizarse y tratar de desviar la atención o de atacar a los periodistas o de atacar a la oposición. Lo ha hecho con el Congreso, lo ha hecho con las Cortes. El mensaje es claro, queremos que termine su mandato, queremos que respete la Constitución, queremos que respete los ciudadanos y que respete la independencia de poderes que se tiene en el país. Víctor Muñoz fue director general de la Presidencia de Colombia, entre otros cargos, durante el gobierno de Iván Duque. Es analista político, nos acompaña desde Miami. Muchas gracias, Víctor, por estar en directo a USA. No, muchas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias por la invitación.